especial en conmemoración del Día del y de la Niña en México. Justo hace un momento estábamos comentando cuándo inicia esta conmemoración y inicia en 1924. Para ello tenemos a dos invitados especiales, Angélica Medina García, quien va a iniciar con su presentación, y posteriormente Alejandro Martínez Canales. Bueno, en este primer momento me voy a permitir mencionar la semblanza de nuestra compañera. Ay, permítanme un momento. Aquí está. Angélica Medina García, mujer indígena urbana fronteriza, es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. Los conocimientos, información y experiencias que comparte han sido recogidos a través de su formación académica y de su participación en diversos colectivos y grupos organizados y en resistencia como colectivos enfocados a la defensa de los derechos humanos, territorios, difusión artística y participación política. Ha trabajado en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente trabaja como psicoterapeuta desde el enfoque narrativo feminista, especializándose en atención a víctimas de violencia. Es doctorante en estudios socioculturales, donde aborda el racismo no reconocido hacia la población tzotzil en contextos de movilidad en el espacio urbano fronterizo. También forma parte de la colectiva Las Centinelas, que es una red de acompañamiento por el derecho a decidir, y de la red de observación y acompañamiento a niñeces e infancias migrantes. Es un honor tenerte aquí, Angélica. Voy a compartir tu presentación. Permítanme un momento. Muchas gracias. Buenos días. En lo que se va compartiendo ahí la información. Pues muchas gracias por la invitación a la red, a la Facultad de Pedagogía, a la doctora Porfiria, pues y a toda la red, ¿no? A toda la red que se teje en diferentes lugares, no solo en este espacio, sino todos esos trabajos, ¿no? Que ha sido sumamente enriquecedor escuchar y que ha mostrado la diversidad de realidades que se viven en nuestro país y en otros lugares, y las estrategias y precisamente estas redes que se van tejiendo en temas de movilidad, niñeces, educación, interculturalidad, etcétera, ¿no? Justo hoy, el 30 de abril, eh, pensaba, ¿no? En las niñeces indígenas. Vamos a tener un evento ahí con la comunidad purépecha de Mexicali. Y también pensaba en las niñeces que, que han muerto por esta guerra tan terrible que hay. Y, y bueno, recordarles, iniciar recordando a esas niñeces pues, que han vivido todas estas situaciones, me parece importante, ¿no? Hoy es un día generalmente de fiesta y de celebración, y que qué bueno que aquellas niñeces que pueden hacerlo lo hagan, lo disfruten, pero ojalá todas las niñeces pudieran tener estas oportunidades. Y bueno, inicio con eso. Hoy vengo a platicar acerca de las experiencias que viven las familias y niñeces tzotziles en esta frontera. Esta presentación se desprende de mi tesis de doctorado, la cual tiene por objetivo indagar, ¿no?, en los significados de lo indígena que sostienen el racismo no reconocido en la ciudad de Mexicali. Y a mí me interesa mucho, estoy tratando de indagar en el racismo no visible, en aquel racismo que no se reconoce, sobre todo por parte de las instituciones, cómo es que este racismo no reconocido hacia las mujeres tzotziles tiene que ver con los significados de lo indígena, que se van, que no son muy distintos desde mi punto de vista a los que han existido desde la época colonial, como es que la idea de mestizaje va reforzando estos significados. Y bueno, todo esto lo intento comprender, desarrollar a partir de las experiencias de las familias tzotziles, como lo mencionaba. Ahorita voy a hablar de ellos, de ellas, quiénes son, eh, principalmente, ¿no?, con las mujeres y con las niñeces, con quien yo me he acercado un poco más. El título de esta conferencia es Por el bien superior del menor, infancias tzotziles institucionalizadas en la ciudad de Mexicali. Este título
obedece a la narrativa de las organizaciones, perdón, las instituciones, algunas instituciones de gobierno, en específico Seguridad Pública y DIF, y algunas otras instancias como la Secretaría de Inclusión y otros, pero principalmente DIF y Seguridad Pública es con quien yo me enfoqué. Salvaguardar el bien superior del menor es uno de los discursos que tienen estas instituciones ante las intervenciones de algunas autoridades con población indígena Tzotzil en contexto de movilidad en esta frontera. Quiero decir que un poco voy a empezar como las películas que empiezan con el final, y van desarrollando la historia, ¿no? Hasta llegar un poco a cómo inició esto. Espero poder eh, tejer bien este entramado de situaciones que hemos logrado documentar y reflexionar y acompañar. Entonces, para iniciar, quiero mostrar un video que ilustra estas narrativas que yo les comento, así como otras más que dejan ver las situaciones que viven las mujeres y familias indígenas en este territorio. Y a partir de este video, como les comento, compartiré, vamos a generar el diálogo, ¿no? Este video es público, está en las redes sociales de el regidor, él es un regidor, ahora también les comento un poco más de él. Él es un regidor actualmente en Baja California, en Mexicali. Este trabajo está situado en la frontera norte de Mexicali. Eh, y bueno, si me apoyan con el video, por favor. Es lamentable que aún teniendo un protocolo de actuación para sacar a las niñas y niños de las calles, siga sucediendo en nuestra ciudad. Aquí en este lugar, en la calle W. Stone y López Mateos, hace unos minutos donde salimos a socializar que esto precisamente no debe de suceder en las calles de Mexicali. Antes de llegar hubo un niño víctima de un accidente de tránsito. Fue atropellado y lamentablemente pues tuvo que ir al hospital general para poder haber sido atendido. La persona que lo tenía en su resguardo, ¿no? Las denominadas Marías, pues lamentablemente creo que no era su mamá porque no se apellidaba igual que este menor. Y esto es lo que está sucediendo en las calles de Mexicali. Esto es lo que queremos evitar desde la creación de este protocolo. Desde el día 1, un servidor como regidor se ha dedicado y ha enfocado su trabajo a rescatar y a cuidar a la niñez de nuestra ciudad. Este protocolo que ya está autorizado, que ya es una realidad para Mexicali, lo tienen que cumplir las autoridades municipales, tanto seguridad pública como DIF municipal, como bomberos, como comercio ambulante, cualquier autoridad que vea a un niño o un menor trabajando en las calles de Mexicali. El llamado de nueva cuenta es a que nos pongamos a trabajar, a que salvaguardemos el bien superior de nuestros menores. Invitamos a denunciar al 911, que no hay que ser omisos, denuncien. Si hacemos eso todos juntos, sé que vamos a poder erradicar el día de mañana con un trabajo unido, un trabajo de todos y todas nosotros, para que ya no haya más niñas y niños expuestos en las calles de Mexicali. Bueno, les comentaba, ese es un video que está en las redes sociales del regidor Rudencindo, y casualmente este regidor estaba haciendo propaganda en este crucero, que es un crucero muy transitado en la ciudad de Mexicali. Las familias en contexto de movilidad que llegan de Chiapas hacia la frontera norte, eh, buscan, o su forma de trabajo es hacer malabares en los semáforos con sus hijas e hijos. Aquí principalmente en su distribución o su forma de organización en relación al género, pues es tradicional. Entonces son las mujeres tzotziles quienes mayormente están con los niños más pequeños, las niñas más chiquitas, bebés de brazos, manteniendo su ropa tradicional, hacen malabares. Quizá algunos de ustedes las han visto en algunas de sus ciudades porque están en diferentes ciudades del país. Y bueno, son objeto de señalamientos de tratantes de menores, de explotación, de omisión de cuidados, de explotación laboral, o que son víctimas. Entonces, una de estas mujeres estaba con sus hijos, con sus hijos trabajando,
y casualmente estaba este regidor ahí en este crucero haciendo propaganda política y grabó todo. Hay más videos mucho más largos sobre este accidente. Este accidente fue mediatizado, salió en muchos medios de comunicación, se expuso a la mujer pues en fotografías señalándola de tratantes y todas estas expresiones que dice el regidor. Bueno, al final se comprobó que esta mujer, bueno, el accidente no fue grave, afortunadamente, sí golpeó al menor sin fractura, sí hubo una pequeña lesión, estuvo en el hospital, a la mujer se la llevan detenida a la cárcel, asumiendo todos estos discursos que dice, o reproduciendo todos estos discursos que dice el regidor, que no es su mamá, que es tratante, que vive en violencia, en fin. La llevan detenida y la persona que atropelló al menor, que lo golpeó con el auto, salió en libertad, asumiendo que fue imprudencia del pequeño, ¿no? Eh, la persona salió de la cárcel a los 3 días por presión ahí que hicimos algunas personas y porque se comprobó, por supuesto, que sí era la madre. Y bueno, la exposición que ella tuvo a los medios de comunicación fue bastante. Hay muchos comentarios en redes sobre repitiendo estos mismos discursos, que son estos discursos de que son criminalizantes y enjuiciadores acerca de estas actividades que realizan las personas sotziles aquí en esta frontera y en otras ciudades, como lo comento. Entonces, eh, este es el discurso que hay, eh, lleno de prejuicio, racismo, clasismo, eh, y eso es muy preocupante, ¿no? Porque repercute directamente en la vida de las mujeres. Eh, estos discursos se llevan más allá del discurso y se manifiestan en actos, ¿no? De exclusión, de falta de oportunidades para estas familias aquí en esta frontera. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Bueno, les comentaba acá un poco del caso, el caso de Cecilia N., que fue el 12 de diciembre del 2023, perdón, ahí se me fue, desde el 2023, este menor atropellado. Acá está un poco de la historia que les acabo de contar. Bueno, esto es lo importante. Una vez que estuvo detenida esta persona, y ese es el protocolo que siguen, se denuncia a estas mujeres o se les detiene a estas mujeres bajo este argumento de ser criminales, delincuentes, y pues a ellas las meten a la cárcel, a los niños los separan y los llevan a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Si en ese proceso, en ese lapso de 24 horas, no hay alguien que vaya y solicite su reintegración y que presente todos los documentos, pues lo trasladan al albergue del DIF, en lo que se hacen todos los trámites. Dependiendo de las posibilidades de estas familias, pues pueden ser días, como fue en este caso, que solo estuvo el menor, que en realidad no llegó a la institución, llegó a la Cruz Roja, y de ahí eh, pues estuvo ahí unos días en lo que salía libre su mamá y bueno, ya lo reintegraron. La bebé que traía, no sé si alcanzaron a ver que la señora traía un bebé en el rebozo, eh, ese bebé sí fue institucionalizado y pues lo recuperaron una vez que la señora salió y comprobaron con acta de nacimiento y todos estos documentos que le solicitan, pasar las pruebas psicológicas, entrevistas de trabajo social, y bueno, ya les contaba la exposición en medios, que es explotadora de menores, mala madre. Esos son los significados que yo he encontrado. Ahora me encuentro haciendo pues el análisis de toda la información
del trabajo de campo, y esos son algunos de los significados que yo he encontrado que hay hacia las mujeres en esta ciudad, que son flojas, huevonas, malas madres, delincuentes, entre otros. La que sigue, por favor. Bueno, ya les comentaba que ese es el actual regidor. Hay dos campañas. Precisamente este regidor ha promovido mucho este plan de sacar a las niñas de las calles. Como pueden ver, es una visión salvacionista, es una visión asistencialista, la que tienen las instituciones para intentar abordar esta problemática de la movilidad de los pueblos, del pueblo tzotzil, y el trabajo en calle infantil, que es lo que les preocupa. Desde su visión, el trabajo infantil debe ser erradicado completamente, y estas son sus formas, ¿no? Son algunos de los carteles el azul es de un foro que organizó este mismo regidor, pues para pensar y reflexionar. En realidad él ya tenía un protocolo para seguridad pública y cómo actuar ante esas personas que están trabajando ahí en calle. Ese protocolo pues ya está aprobado, pero sigue reproduciendo la misma visión, ¿no? De los pueblos, de estas jerarquías sociales, eh, quien actúa mal para ellos son estos pueblos, y tendrían que adaptarse a la forma de vida moderna, y entender español, y hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Entonces, y el otro cartel el que es de Guinda, es de DIF. Esta es una campaña que tiene, no somos de la calle, somos de Mexicali. Para ellos esta es la estrategia para atender a los pueblos indígenas sin violentarlos, ¿no? Es un flyer en donde se invita a no dar monedas a la gente, a los transeúntes, y también se da información de los servicios de psicología, escolares, uniformes, despensas que da DIF. En primera plana está en español y en segundo en tzotzil, y dice los mismos puntos en tzotzil, ¿no? Esta información hasta el momento pues yo no la conocía hasta hace poco, eh, y no es que yo la tenga que conocer, ¿no? Sino que el acercamiento que he tenido con las familias, pues no me han comentado. Hay mucho temor hacia la policía, hacia DIF, hacia la patrulla violeta, hacia la patrulla rosa, que son estas estrategias de género para seguridad pública, ¿no? Y atender los temas de violencia de género. Precisamente son estos elementos de policía los que se encargan de tomar estas denuncias y de llevarse detenidas a estas mujeres, ¿no? Y ahí también hay una crítica respecto a la integración de las políticas de género en los reglamentos, en los protocolos, puesto que solo llega a ciertas mujeres a favorecer, mientras que a otras las criminaliza, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya les decía, nosotros identifico, ¿no?, clasismos y racismos hacia la población indígena tzotzil. Esta población, a partir del 2020, finales del 19, inicios del 2020, justo a partir también de la pandemia, hubo mayor presencia de mujeres trabajando en los semáforos, haciendo malabares aquí en la frontera. Yo las miraba, me llamaban la atención su ropa, ¿no?, porque es muy pues llamativa, ¿no? Y a uno que identifica a su gente. Entonces yo me preguntaba cómo vienen. Yo no conocía nada, yo soy de Oaxaca, la población o la comunidad que yo conozco es la oaxaqueña. Entonces me hacía muchas preguntas, y tuve estos acercamientos en el espacio urbano con ellas. Pues al integrarme al doctorado, mis preguntas se convirtieron en preguntas de investigación. Empecé a preguntar, pues acercarme con ellas
como mujer indígena migrante, interesada en conocer sus historias como universitaria, como activista, y he tenido la oportunidad de compartir con ellas, ¿no? La que sigue, por favor. Así es un poco como yo llego a este tema, como yo me acerco, y precisamente en esos días sucede la detención de una mujer y bueno, nos vamos involucrando un poco y un mucho cada vez más en este tema, ¿no? Pero así inicié. Eh, las familias tzotziles son familias indígenas de Chiapas. Tzotzil, hablantes de la lengua tzotzil, Batzicop, con esta misma movilidad. O sea, bueno, al inicio estaba yo en Mexicali, abriéndome un poco, iniciando en mi trabajo de doctorado y abriéndome a todo este mar de información que hay al respecto. Y entonces yo me doy cuenta, lo que ya les he comentado, que estas familias están en otras ciudades con esta misma dinámica de movilidad, es decir, salen de Chiapas, del pueblo, eh, y se trasladan a diferentes ciudades, trabajando en el espacio urbano, ya sea haciendo malabares, solicitando apoyo económico, vendiendo llaveros, limpiando parabrisas, haciendo fuego, acrobacias. Y hay presencia de menores casi todo el tiempo, ¿no? Les decía que hay esta dinámica comunitaria de organización en relación al género, en donde los hombres, o es lo que yo he observado, los hombres pues visten casual, no traen su ropa tradicional aquí en la ciudad y trabajan limpiando parabrisas y se llevan a los niños hombres más grandecitos, de 12, 13 años por ahí, y alguna que otra niña también, ¿no? Grandecitas de la misma edad. Y las mujeres se quedan con los más chiquitos y con las niñas. Entonces hay casi siempre menores de edad con estas mujeres. La que sigue, por favor. Este es un mapa para quienes no conocen y un poco se vayan ubicando del estado de Chiapas y sus municipios. Son 124 municipios los que tiene Chiapas. Quienes somos de aquí sabemos que Chiapas es un estado con altos niveles con poblaciones que tienen altos niveles de marginación y rezago educativo, entre otras cosas, ¿no? Que ahorita también les comparto. Y esta población con la que hemos trabajado y que hemos visto estas dinámicas de movilidad provienen del municipio de Mitontic, donde hay 20 poblaciones, sí, 20 poblaciones, y algunas de las principales de donde vienen es de Chalam, de la población también de Mitontic, de Alamul, y de Panteló, que pertenece a otro municipio, pero que está por ahí cercano. La que sigue, por favor. Y bueno, este es otro mapita que muestra la población hablante tzotzil, cómo está distribuida en el estado de Chiapas. La que sigue, por favor. Estos son este es el último informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social del 2024 del municipio de Mitontic. Y bueno, no sé si se alcanzan a ver, pero ahí están algunos de los índices de rezago y de rezago educativo y marginación, desde la visión del Estado y sus mediciones. La que sigue, por favor. La que sigue es igual, son los índices ahí. Este es un mapa que me pareció bien interesante, tiene algunos años, necesito actualizarlo, pero muestra la distribución de la población hablante tzotzil en el país. El color más verde, pues en el estado de Chiapas, de donde son originarios, y pues podemos ubicar Baja California y los otros estados que tanta población están distribuidos en todo el país, casi en todo el país. Seguramente hay en los estados donde no está de verde, posiblemente haya, aunque no estén representados acá. Y bueno, es una gran cantidad de población en el estado de Baja California también.
La que sigue, por favor. Em, quise mostrar también un poco del trayecto que recorren las familias tzotziles. Ellas, como les decía, vienen de Chiapas a Baja California, a Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate. Los municipios de Mexicali están en todos los municipios de Mexicali. Salen, el primer punto verde es a su derecha, salen de Chalam, marqué uno de los puntos, viajan a Mitontic en ocasiones y de ahí a San Cristóbal, o a veces de Chalam a San Cristóbal, de San Cristóbal, todo esto es en camión, en autobús, su trayecto es de 4 o 5 días por ahí, pues con niños, con sus pocas pertenencias y viajan todo ese trayecto en carretera. De San Cristóbal llegan a Tuxtla, la que sigue, por favor. Y ahí un poco más completo el recorrido que hacen las familias. Son los puntos donde hace parada el autobús: Tuxtla, Ciudad de México, Guadalajara, Sinaloa, Mazatlán, por allá llegan hasta llegar a la ciudad de Mexicali. Esto, repito, que lo hacen por temporadas. Respecto a lo que me han compartido las familias, no les interesa trabajar o más bien quedarse a vivir aquí en la ciudad de Mexicali o en algunas de las otras ciudades que han visitado, más bien solo vienen a trabajar y se regresan a sus comunidades, ¿no? La que sigue, por favor. Y estos son algunos de las ciudades, los puntos azules son algunas de las ciudades donde hay presencia indígena tzotzil en el país, que yo he documentado, ¿no? A través de pues, lo que he leído y los compañeros, compañeras que también están trabajando este tema y pues que estamos ahí monitoreando un poco. Hay con esta misma dinámica de movilidad, con estas mismas características y con esta misma forma de intervención de las autoridades y las instituciones con estas familias. Esto se repite en Cancún, en Mérida, en Oaxaca, eh, en Guanajuato, Monterrey, Chihuahua, les decía, aquí en el estado, en todos los municipios y en Sonora. Puebla también, y bueno, creo que se me pasa por ahí algo, pero son algunas de las ciudades que se ha documentado. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco hablarles de las eh, situaciones que han llevado a que las familias tengan estas movilidades, ¿no? Que muchos de nosotros ya conocemos, que es toda la violencia histórica que ha vivido el pueblo indígena y en específico los pueblos mayas, tzotziles, ¿no? Mayas celtales, tojolabales, todos ellos hemos vivido y hemos crecido con esa historia de represión, de desplazamiento, de criminalización, de masacres que ha habido en todas estas comunidades, pues por las políticas del Estado, la presencia de todos estos grupos políticos que también en cada sexenio, en cada ciertos tiempos, pues van generando tensiones, conflictos, enfrentamientos, falta de empleo, estas cuestiones político-religiosos religiosas que están muy presentes también en esta población, el abuso del poder de las mismas comunidades indígenas o de otras personas, el despojo de las tierras, los paramilitares, delincuencia organizada, situaciones naturales, ¿no? Como las lluvias, deslaves, son algunos de los factores que llevan, ¿no? Hacia a las familias, las obligan a buscar formas diferentes de organización y de trabajo. Esta es una nota, la última del 24 de abril, justo ahí en Panteló, a un ladito de Mitontic, pues nuevamente con las noticias de más de 700 personas desplazadas, justamente, ¿no? Pues por estas situaciones de violencia. La que sigue, por favor. Y bueno, vemos como estas
violencias que se viven en su lugar de origen, también se viven durante el tránsito, porque también durante su recorrido hacia Mexicali o de regreso han sido extorsionadas, algunas han sido tocadas, violentadas sexualmente, les han quitado su dinero, tanto militares como pues delincuentes en las carreteras. Y por supuesto aquí en la ciudad también se trasladan estas problemáticas, ¿no? Al llegar a la ciudad, las familias tienen que buscar dónde vivir, pues viven lo que pueden pagar. Acá en la frontera, pues es un poco más caro todo, entonces buscan cuartitos con los servicios más básicos. El acceso a la salud es algo limitado o bastante limitado, puesto que la lengua eh, y todo este racismo y estos prejuicios, discriminaciones por hablar una lengua indígena, pues repercuten en la vida de las personas y por este temor a ser violentadas, a no ser entendidas, cuando tienen alguna situación física, prefieren no acudir, ¿no? Hace poco una mujer que está embarazada me decía que tenía un poco de sangrado y le decía que se fuera a revisar, que ahora hay servicios gratuitos, que en el hospital materno infantil la fueran a atender y le daba mucha pena y no quería asistir. Al final creo que no ha asistido, pero bueno, son como algunas de las situaciones que tienen que vivir, ¿no? Cambios en su alimentación, acceso a servicios, la violencia pues, que también les toca, tanto social como familiar, porque hay casos donde viven pues, violencia de género. Hay una tendencia hacia la limpieza social, precisamente pues las familias van a buscar los semáforos más transitados de la ciudad. Esto quiere decir que hay comercios a un lado, que están sobre la línea fronteriza o el tránsito, ¿no? Donde pues, las personas hacen la línea para cruzar a Estados Unidos. Ese es un punto muy importante de trabajo por toda la circulación de personas que hay y obtienen pues un buen ingreso. Entonces, como se encuentran en estas zonas de interés económico también para las instituciones, pues tienden a esa limpieza, a retirarlos, a quitarlos. Y bueno, y la criminalización del trabajo infantil, que ya les he comentado. Ya estoy por terminar. La que sigue, por favor. Y bueno, ya les decía, ¿no? En estas experiencias nos han comentado cómo es que han sido denunciadas. Yo mi interés se centró mucho en el discurso de las instituciones cuando yo en los primeros acercamientos que tuve con ellas, ahí sentada en la banqueta en el bulevar, mientras platicábamos, vi cuando pasó una patrulla, ¿no? Ahí en el bulevar donde estábamos, y pude ver sus reacciones de temor, de estrés, de voltear a verse, voltear, buscar sus cosas para empezar a correr. Lo que ellas hacen, y ellas ya están, pues por este temor y esta inseguridad que sienten ante DIF y la policía, pues todos identifican qué patrullas, qué elementos, qué uniformes, qué colores son a los que hay que tener cuidado, y cuando ven a una patrulla, a personal de DIF, a personas que ya más o menos ubican que pueden acercarse con ellas, empiezan a correr, ¿no? Empiezan a juntar sus cosas y corren. Por ahí también hay videos que han grabado los mismos medios de comunicación donde se ve personal de DIF correteando a los niños y a las niñas. Y vuelvo nuevamente a este video del atropellamiento de este niño. El, la versión de los medios, el discurso de los medios es que el niño andaba jugando y se bajó y lo atropellaron, ¿no? Y el descuido de la madre.
la versión de las personas, compañeras auxiliares que estaban ahí en ese mismo semáforo, otras personas que estaba ahí trabajando, dice que pues pasó esto precisamente, que el niño vio personal de DIF, y corrió, no se fijó y pues lo atropellaron, ¿no? Entonces, bueno, ya les platicaba un poco de cuáles son las formas en las que para ellos atienden y salvan y rescatan a los niños, es decirles que no estén ahí trabajando en el semáforo, si bien les va, solo les llaman la atención una, dos, tres veces. A veces hay amenazas, ¿no? Si no te vamos a meter a la cárcel, si no te vamos a quitar a tu hijo. A veces los asustan con que aquí hay mucha violencia, que los pueden matar, mejor que se regresen a su pueblo, en fin. La que sigue, por favor. Es la misma. La que sigue. ¿Se repite? Ahí está. Y bueno, lo que les comentaba, hemos dado cuenta, ¿no?, de las violaciones a derechos humanos por parte de instituciones, servidores públicos, separaciones familiares, privación de la libertad. Hemos tenido un par de casos en donde no teníamos información de dónde estaba la menor, alguna niña, niño que le quitaron en el momento de la detención a la mujer y bueno, no teníamos información por algunas horas dónde estaban. Nos preocupábamos bastante. Amenazas, retención de mercancías, persecuciones hacia niñas, niños, discriminación, racismo, xenofobia. Y estos hallazgos son de esta ciudad, pero también los hemos compartido y socializado con la red de observación y acompañamiento a familias indígenas auxiles. Y bueno, coincidimos que esto mismo se repite en las otras ciudades en donde se encuentran las familias. La que sigue, por favor. Y bueno, son imágenes de cómo de algunas de las reintegraciones que ha hecho DIF. Eh, en todos estos procesos hay ausencia de intérpretes sociles para darles información a las familias, asumen que no son sus hijos, que son explotadores, poca o nula información respecto al procedimiento que van a llevar, que van a tener, expresiones racistas, clasistas, extorsiones, amenazas, condicionamientos para poder regresarle a sus hijos, muéstrame el boleto del camión de que ya te vas a regresar a Chiapas y te regreso a tu hijo, entrevistas psicológicas de trabajo social desde una perspectiva urbana, moderna, colonial, occidental. La que sigue, por favor. Ya me voy súper rapidísimo. Y bueno, les decía, esta es la red de observación desde donde que al inicio de este trabajo tuve la fortuna de encontrarme con otros compañeros y otras compañeras que trabajan, acompañan, intentan construir otras estrategias am, para apoyar, acompañar a estas familias que son víctimas de violencia acá en las ciudades. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros recomendamos desde la red y también en mi trabajo revisión de protocolos, capacitación, sensibilización, intérpretes, traductores, vinculación de autoridades Chiapas, Baja California, organizaciones de la sociedad civil y colectivos. Pues es un trabajo arduo, ¿no?, el que hay ahí y en conjunto pues es mucho más sencillo. La que sigue, por favor. Y bueno, son algunos de los que pertenecemos a la organización, a la red, a la ROANIM. Johnny Shim, que tiene mucho tiempo trabajando con esta población, 8 años en Puebla, Oaxaca, las compañeras de Chiapas, de Cancún, y bueno, activista sociedad en general. La que sigue, por favor. Y bueno, antes de terminar, también quiero decir que dentro de todo esto hemos logrado hacer estas redes en las cuales hemos intentado, ¿no?, llegar y tocar el área educativa, como estas actividades que hemos hecho con pedagogía,
con los alumnos, las alumnas, en donde han ido a compartir algunas actividades con las niñeces, les ha encantado y pues ahí estamos compañeras, compañeros intentando poner nuestro granito de arena, acompañándonos ahí. Y pues muchas gracias. Al contrario, Angie, muchísimas gracias por mostrarnos esta realidad tan, no sé ni cómo definir la verdad, porque como, como dicen por ahí, cuéntame tu versión y cada quien, tanto la organización, bueno, tanto el DIF como las personas sociales cuentan su propia versión, ¿no? Y aquí también esa es la parte mediática, ¿no? Bueno, aquí en el seminario no sé si hay alguien que desee hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, porque hay una pregunta en el Facebook de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de parte de Lorenia Urualejo. Pregunta, bueno, menciona lo siguiente. ¿Hay alguna respuesta de la Secretaría de Inclusión cuando un regidor con un total desconocimiento de la dinámica sociocultural apunta a violentar y fomentar el racismo mediante sus programas? No, bueno, hasta el momento no. La única persona que yo he escuchado que se ha pronunciado ante las declaraciones de este regidor ha sido la diputada Michelle Sánchez. La única Secretaría de Inclusión no ha sido, pues no, hemos intentado acercarnos, pero no se han postulado o manifestado al respecto. Recién, justamente hace una semana, se acercó conmigo la actual jefa de despacho de la Secretaría de Inclusión, precisamente porque quiere conversar acerca de estas temáticas, de cómo acercarse a la población indígena, que no saben cómo hacerle para llevar a cabo sus programas, sus proyectos, sin violentar sus derechos. Entonces, pero eso fue la semana pasada, ¿no? Supongo que abordaremos este tema de las familias indígenas. Es lo que ha habido hasta el momento con la Secretaría de Inclusión. Muchas gracias, Angélica. También tenemos otro comentario de Marely Rojitas. Dice, hola, me gustaría hacer una pregunta. Sin tomar postura salvadora, ¿cómo podemos contribuir? Segunda, ¿los niños y niñas asisten a la escuela después de ir a la jornada laboral? Pregunto por el artículo tercero o ese acompañamiento como los niños y las niñas pueden recibir su certificado. ¿Cómo no tomar una postura salvadora? Pues yo también quisiera saberlo, ¿no? Ahí estamos en el intento de despojarnos de todos estos aprendizajes, aunque seamos indígenas, a veces tomamos esa postura, pero creo que justamente reconocer cuáles son esos colonialismos internos y pues conversar, preguntar, ¿no? No asumir, no dar por hecho lo que necesiten o lo que les haga falta o que necesitan algo, ¿no? Ellas no solo están para recibir, sino tienen un montón de cosas para dar. Entonces creo que cuestionar nuestros colonialismos o nuestras propias discriminación, racismos, ¿no? Que reproducimos y pues acercarnos, preguntar, escuchar. La disposición, creo, a escuchar y a darnos cuenta que existen, y eso es algo que yo pongo mucho énfasis o intento poner en mi tesis. Existen otras formas de entender la vida, de entendernos, de relacionarnos, de organizarnos, de ver el trabajo, de ver a las niñeces que coexisten con esta visión moderna, capitalista de la vida, del trabajo, de las familias. Pero hay otras realidades y entonces el abrirnos a esas posibilidades y que esas otras realidades no son la panacea, pero tampoco son eh, eh, lo más terrible del mundo. Creo que ese es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Para no caer en la reproducción de estas mismas visiones. Y en cuanto a la escuela es el gran tema. La escuela es los niños no asisten, las niñas no asisten a la escuela. Por eso desde la red
El tema con la escuela es que cuando están en su migración, su movilidad es por temporadas, están por meses. Entonces, cuando inició la pandemia, pues toda la escuela se suspendió porque ahí las posibilidades que dio el gobierno pues fue conectarte y llevarla a través de la televisión, la computadora, pero allá no hay señal ni de teléfono ni de internet, entonces muchos niños dejaron de ir a la escuela. Una vez que se retoman las actividades, algunos se inscriben, otros no. Los que logran estar en la escuela tienen que salir a los meses, pues porque van a viajar con sus familias. En las escuelas de origen, eh, algunas les dan oportunidades de salir, pues conocen la movilidad, en otras no. Y cuando llegan aquí a Mexicali, es decir, si salen de Chiapas, en algunas escuelas cuando regresen las reciben, en otras no. Pero en Mexicali, si salen de Chiapas y llegan a Mexicali, en Mexicali no se integran a la escuela. Hasta el momento, los niños no van a la escuela cuando están acá en Mexicali. Algunos traen sus libros, hacen ejercicios, sus papás, sus mamás los ponen ahí a leer o a hacer algunas actividades, pero no asisten a la escuela. Esto, ya les decía, la lengua es uno de los temores. Hablar la lengua y no ser entendida es uno de los temores que tienen las familias y por eso no se acercan a algunos servicios. Yo me acabo de enterar también hace poco que existe, pues por el tema de migración, la posibilidad y diferentes programas para que niños migrantes que están por temporadas se inserten en la escuela, pero esa información no le ha llegado a las familias sotziles, entonces no se les integra ahí a la escuela. Y estamos en eso, ¿no? Por eso la vinculación con la Facultad de Psicopedagogía, en algún momento con CONAFE y con otras compañeras, compañeros, pues justo, ¿no? Para fomentar o apoyar en esta área educativa, pero también nos interesa el que la lengua sea fortalecida, ¿no? Y entonces ahí John y Shim, la organización de Puebla, tiene ya material, y Melel Xolojabal, que está en Chiapas, también tiene bastante material que nos ha apoyado pues para material, ¿no? Educativo, lúdico. Nos falta recurso porque estamos pues de manera individual, autónoma, ahí apoyando a las familias. Gracias. Muchísimas Espero haber gracias. respondido la pregunta. Gracias, Angie. No sé si Mónica, Alejandro, ¿tienen alguna pregunta? Contamos con unos minutos todavía. Pues Bueno, adelante, Alejandro. adelante. No, Sí, era bueno, solo, más. Ujú. solo un comentario respecto a esta reflexión que nos hace Angélica, que creo que aplica no solo para las poblaciones originarias, sino en general para muchas poblaciones minoritarias, ¿no? Tenemos efectivamente un decálogo de derechos humanos que hemos avanzado como mundo, ¿no? O exacto, como naciones occidentales, ¿no? Occidentalizadas. Y justamente me parece muy complejo lo que tú nos presentas en términos de estas paradojas de, por una parte, querer hacer esta convivencia desde el respeto a diferentes formas, ¿no? A diferentes conceptualizaciones de la niñez, ¿no? Desde esta conceptualización de la niñez no debe trabajar o no debe trabajar hasta cierta edad, pues en realidad es algo muy reciente y muy contemporáneo, ¿no? Y entendemos cuál es la lógica de no violentarlos y eso, pero también hay otras formas de organización, de convivencia y de aprendizaje que no excluyen el tema laboral. Sin embargo, pareciera que aquí lo difícil está siendo, lo muy complicado está siendo ser el puente para cómo permitimos que convivan esas diferentes cosmovisiones con garantizar un mínimo de derechos y acceso a servicios que sí deberían de tener acceso
también por ser miembros de este país, ¿no? Específicamente salud, educación y, y justamente yo me preguntaba, ¿no? El tema de la lengua seguramente es el principal mediador para acceder a estos servicios y me preguntaba como cuál era la postura de la red, si era les proveemos los servicios en sus lenguas originarias o incluso otra que puede ser tachada como asimilacionista es, pues les enseñamos a navegar en español también, ¿no? Aun cuando eso muchas veces se da a expensas de perder la lengua originaria, ¿no? Era como, en realidad me parece un caso fascinante y muy complejo el que nos presentas, Angélica. Alejandro, ¿quieres hacer tu comentario? Y justo ya, Sí, para esperaba que yo el Angélica. cue. Bueno, yo lo que veo es que Angélica está haciendo su trabajo de campo, su indagación, es decir, todavía no termina, cuando menos no del todo, eso es lo que entendí. Entonces, puede ser útil, quizá ya lo hiciste, ¿no? Pero aquí por cuestiones de tiempo no entras en detalles metodológicos o de estrategia. Quizá pensar en una clásica línea del tiempo respecto a la migración tzotzil a Mexicali. Eso a veces pues ayuda como a explicar el por qué todavía no ocurren ciertas cosas. Más allá de la actitud y de la política municipal y estatal en Baja California, por ejemplo, yo te puedo decir aquí en la zona metropolitana de Monterrey, eh, de las etnias de Chiapas son de las que menor registro se tiene, en efecto. Y el Departamento de Educación Indígena es de los menos niños y niñas que también tienen registrados en la escuela, ¿no? Hay mucho más población ñañú, que viene de Querétaro, más población Tenec, Nahua, de Oaxaca también hay muchos, mixtecos incluidos, zapotecos. Incluso aquí hay colonias en donde hay población zapoteca casi únicamente población mixteca, igual en el caso de los Tenec, de los nahuas. Pero son migraciones, pues no antiguas, pero que sí vienen de finales del siglo pasado. Van para 3 décadas, copiosamente, aunque los primeros hayan llegado antes. Entonces eso ha permitido que tengan pues otra expectativa laboral que no deja de ser precaria, ¿no? Pero es otra expectativa laboral. Hay una labor más en conjunto, más colectiva, más de apoyo, y en la medida en que una migración es relativamente joven, independientemente de las cuestiones de cómo se acostumbra a migrar, es que las dificultades siguen siendo mayores que las migraciones de otras etnias. Entonces, a mí me parece que lo que estás haciendo es muy valioso en tanto que registra algo que está ocurriendo en este momento y creo que puede ser útil pensar en las migraciones de otras etnias, eh, no necesariamente para hacer un estudio comparativo, pero sí para tenerlo ahí como un referente contextual, ¿no? La situación de las etnias migrantes del centro y sur del país en Mexicali. Y, y creo que eso pudiera dar un poco más de luz analítica, no tanto descriptiva, y podría enriquecer bastante tu trabajo, ¿no? Que yo creo que es muy valioso en razón de lo que estás haciendo, eh, pues casi que, pues vamos, en el tiempo real, ¿no? En tiempo real, como se dice en el argot. Lo estás haciendo en tiempo real y eso es lo que a mí me parece muy valioso y por lo tanto también muy complejo para ti. Es todo. Muchas gracias, Alejandro. Ya para finalizar, me gustaría leer un último comentario que tenemos en el Facebook de Ana Gregorio, que dice lo siguiente. Ay, permítanme. Uy, un momento. Uy, se me desactualizó.
dice lo siguiente. Naira Xu, agradecer a la maestra Angélica por su arduo trabajo para visibilizar la vivencia de esta comunidad. Hay mucho trabajo que hacer por parte de las instituciones hacia las comunidades indígenas, darle más difusión de los programas que hay. Se habla mucho del trabajo hacia las comunidades indígenas dentro de las instituciones, pero la realidad es que vivimos en una muy distinta. Ese es el comentario de la compañera. Agradezco, reitero mi agradecimiento, Angélica, por tu participación. Te invitamos a quedarte a la siguiente ponencia de Alejandro Martínez Canales, quien nos presentará su tema Profes bilingües en escuelas primarias en Monterrey, precarización y contingencia de una práctica educativa intercultural. Me voy a permitir leer su semblanza. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, más conocido como CIESAS, Unidad Noreste en Monterrey, Nuevo León. Es, además, coordinador del Sistema de Educación Continua y a Distancia del propio CIESAS durante el periodo 2021-2025. Alejandro es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y maestro en comunicación educativa y comunitaria por la Universidad de La Habana. Es asociado titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y miembro de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina, más conocida como la Red FEIAL. Estimado Alejandro, no sé si nos vayas a compartir con alguna presentación. Adelante. Sí, gracias por la invitación y gracias por la presentación, Porfiria. En lo que estoy hablando, estoy haciendo aquí las acciones necesarias para compartir pantalla. Según yo, ya están viendo la presentación. Así es. Entonces, vamos con eso. Bueno, 30 de abril, ¿no? Ya se mencionaba desde la primera ponencia, ¿no? Por parte de Angélica. Una fecha que, pues, viene a recordarnos año con año la situación de las infancias en el mundo. 2024 continúa siendo en particular desgarradora, ¿no? Esa situación, como bien lo sabemos, no debemos desentendernos de esa realidad vergonzosa, ¿no? Pero bueno, esta mañana vamos a tratar de analizar situaciones geográfica y políticamente más cercanas, por supuesto menos estremecedoras, pero igual de trascendentes y preocupantes. Para ello les traigo esta visión crítica de mi proyecto sobre docentes bilingües en escuelas primarias de la zona metropolitana de Monterrey. Es un trabajo que empíricamente se desarrolló en años anteriores a la pandemia, como ahora se acostumbra ubicar nuestra realidad, ¿no? En el antes y después de la pandemia. La iniciativa oficial de educación intercultural bilingüe aquí en Monterrey surgió a finales del siglo pasado, cuando en varias escuelas primarias generales de esta zona metropolitana se identificaron niños y niñas de origen indígena, algunos de los cuales eran bilingües y varios de ellos tenían un nivel de castellano sumamente básico, como para cumplir con las expectativas de participación e involucramiento en las actividades áulicas, además de quedar notablemente rezagados en las evaluaciones parciales y anuales del grado correspondiente. La percepción del sector educativo aquí en Nuevo León no es tan diferente, ¿no?, al que conocemos en otras regiones del país, en donde el subsistema indígena y la estrategia intercultural han operado por décadas, cada uno en sus tiempos y con sus respectivos avatares. Hay que señalar que aquí en Nuevo León no hay subsistema de educación indígena, es un dato importante. ¿Cómo hago esta visión crítica del trabajo empírico desarrollado hace algunos años? Bueno, lo hago a partir de esta base conceptual que les empiezo a compartir. En casi cualquier contexto urbano o rural, y digo esto en acompañamiento a lo que están leyendo, la labor docente, sabemos, se ha visto empujada
no solo ahora, históricamente, ¿no?, a operar bajo un esquema precario. Pero precario, y es lo que viene a colación en este momento con lo que les propongo, precario en un sentido conceptual distinto al que usamos comúnmente. Es decir, no se trata solo de los dineros o de los recursos didácticos disponibles y no disponibles, es decir, de esta precariedad material que es la más visible, que es la que más llama nuestra atención y que por tanto es la que más nos preocupa, ¿no?, que no se resuelva. Estamos hablando de lo precario también, además de la parte material, como un conjunto de situaciones simbólicas, subjetivas, que junto con los insumos materiales, decía yo, condicionan una docencia llena de incertidumbre o contingente, ¿no?, al día a día. Esta contingencia a la que aludo viene de las reflexiones de Isabel Lori, esta investigadora de origen alemán, que ya ustedes están leyendo su nombre. Ella se refiere a una condición vulnerable humana cuando habla de la precarización. Esta condición vulnerable humana siempre es relacional, aunque te ocurra a ti como individuo, siempre es en relación con los demás, por lo tanto se trata de un fenómeno social, ¿no? Y por lo tanto, lo precario, la precarización, es compartida con otras vidas socialmente precarias también, de manera heterogénea. Hay una dualidad en esta condición precaria, es decir, sus designios, sus consecuencias son heterogéneas y está basada en el encasillado social diferencial, cimentado en relaciones de desigualdad que previenen a cada uno de nosotros sobre nuestra pertenencia o no a un determinado grupo social. Hay una dualidad, también hay que decir ambivalente, puesto que vivir como ente precario, como persona en sociedad y de manera precaria, por supuesto, implica una amenaza latente a nuestra capacidad de sobrevivir en la ciudad, en este caso, y a nuestras posibilidades de seguir adelante y de desarrollarnos de tal manera que podamos en algún momento conseguir ciertas comodidades. Por eso también viene la constricción. En términos generales, por supuesto me voy a referir a lo que ocurre particularmente con los docentes bilingües, ¿no? Pero es necesario decir que no es un fenómeno escolar ni tampoco un fenómeno exclusivo de la docencia, sino de cada uno de nosotros. Hablaba yo de una ambivalencia porque al mismo tiempo esta amenaza y constricción para que podamos prosperar y no solo sobrevivir, también nos abre nuevas posibilidades de vida y de trabajo. Es decir, dentro de esta constricción, dentro de esta constante contingencia, que puede ser económica, política, social, cultural, laboral, todas juntas, encontramos ciertas posibilidades de vida y de trabajo que están dentro de este sistema que nos mantiene en la precarización. Lo vamos a ver con más calma. Entonces, esta forma de precariedad de la que nos habla Isabel Lori no es solamente sobre los peligros, no es solamente sobre las constricciones, sino todo lo que suscita también en un sentido relativamente positivo este estado de inseguridad que surge de la precariedad. Pongo ahí entre paréntesis de una vez para ir adelantando lo que es el profe auxiliar bilingüe, que es la figura con la que funciona el Departamento de Educación Indígena aquí en Nuevo León y que da atención a escuelas en donde hay niños y niñas de origen indígena. Este encasillado social está basado en algo que Isabel Lori conoce como alterificación, es decir, el otro, ¿no?, desde una perspectiva hegemónica, desde una perspectiva de élite. El otro es el necesitado, el otro es el extraño. Esto no es nuevo, ¿no? Y bueno, si lo llevamos a la esfera de la educación, dentro de esta dimensión educativa, lo que podemos observar y lo que hemos observado por mucho tiempo
son estas enormes diferencias existentes en la implicación del Estado en distintos niveles educativos. El trato no es igual, presupuestalmente tampoco. El trato académico, la atención que se da en términos curriculares también es sumamente diferente, como lo sabemos. Y bueno, ustedes están leyendo aquí algo que sintetizo. Lo primero que está dentro de ese rectángulo amarillo pudiera funcionar como una especie de hipótesis de trabajo a pulir cada quien en su propio proyecto, ¿no? Una educación intercultural que más bien como política estatal lo que hace es regular relaciones entre personas culturalmente distintas, sin menoscabo del statu quo. Es decir, la situación de desigualdad se mantiene. Esto nos lleva a darnos cuenta que realmente se opera bajo políticas educativas que previenen esquemas de regulación administrativas y curriculares, pero que al momento de llevarlo a los hechos terminan reduciendo la diversidad cultural a un conjunto de rasgos. Entonces, tal vez en lo que no nos hemos detenido lo suficiente por múltiples razones es en cómo la implementación oficialista de la educación intercultural ha creado, parafraseando a Michel Foucault, una gubernamentalidad que nos induce a decidir y actuar con base en la inseguridad reflejada en la inequidad social. La inseguridad ya no solo como algo que vivimos, sino como un condicionante de lo que realizamos, incluso de lo que soñamos, de nuestra expectativa para poder empoderarnos o para poder seguir adelante laboral y profesionalmente. En el sentido particular de lo que ocurre con la educación intercultural en el ámbito urbano, y hablo desde luego específicamente de Monterrey, pero esto ocurre en casi cualquier gran ciudad de México, lo que finalmente sucede con estas políticas educativas, ya como las señalé, ya como las están leyendo, es que termina todo reduciéndose a rasgos culturales. Es decir, no podemos modificar la situación económica de las familias a las que pertenecen las infancias, pero sí podemos matricularlos en la escuela porque todos tienen derecho a estudiar. Y entonces lo que se hace es tratar como sinónimos matriculación como con inclusión, como si tuvieran el mismo significado. Realmente la inclusión, como sabemos, pues es un fenómeno, es un horizonte mucho más complejo que no puede reducirse a que el niño o la niña ya está en la escuela, por más importante que esto sea. Y una vez que está en la escuela y nos damos cuenta, como ocurrió aquí en Monterrey, que son indígenas o de origen indígena y que tienen problemas con el español, como ocurría hace 20 años, hoy en menor medida hay que decirlo, pues entonces vamos a fijarnos en los rasgos y vamos a pensar en el respeto. Vamos a llevarlo desde una perspectiva axiomática. Los rasgos deben ser motivo de orgullo y de defensa, como ahí están leyendo, son parte de nuestras raíces. Y lo que ocurre es que se obvia una situación de desventaja política y sociocultural que no es que la escuela tenga que resolverla, ojo, pero tampoco debería ignorarla. Tampoco debería ignorarse. Si nos vamos a la última política educativa, a la vigente, ¿qué se dice oficialmente sobre la educación intercultural en este sexenio? Bueno, pues se entiende como una forma de inclusión. Este es un extracto que viene ahí en la página oficial de la SEP respecto a la educación intercultural, que viene en ciertos documentos. Se le considera una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas dentro de un entorno educativo para facilitar, para animar ciertos procesos de socialización, aprendizaje, convivencia. No es que eso sea mal, no estamos aquí diciendo que eso no valga la pena, pero estamos viendo en dónde se encuentra circunscrito el propósito y por qué no puede llegar más allá. También, si seguimos leyendo,
vamos a encontrar que la interculturalidad también es entendida en una dimensión axiomática, ya decía yo. Es decir, tenemos que convivir de manera respetuosa, sin prejuicios ni exclusiones, lo cual nuevamente digo, no tiene nada de negativo, es muy positivo, pero esta dimensión axiomática tendría que acompañarse de otro tipo de dimensiones para poder complejizar el asunto aún dentro del aula, que podríamos decir que es el lugar en el que se debe actuar en cuanto a los docentes. Si nos acercamos a la Ley de Derechos Indígenas de Nuevo León, que en 2012 vio a la luz por primera vez, no vemos algo muy distinto. Se trata de promover los conocimientos y lenguas indígenas. Si nos vamos al artículo 12, hay un mandato de establecer en planes y programas de estudio en el Estado de Nuevo León contenidos orientados al conocimiento y explicación de las culturas. Es decir, por más que sea una educación intercultural la que se propone, en los hechos lo que funciona es bajo el paradigma multicultural neoliberal, en lo cual el énfasis es en el respeto y el reconocimiento de la diferencia, pero sin ahondar en las situaciones que provocan una desigualdad manifiesta, como bien lo conocemos. No quisiera detenerme mucho ahí. Vamos con lo que es el propósito del Departamento de Educación Indígena, desde su creación, insisto, alrededor de 1999. Se trata de atender con equidad y pertinencia, yo destaco ello, además de encaminar las acciones educativas a lograr una educación intercultural bilingüe. ¿Esto por qué? Porque la Secretaría de Educación de Nuevo León en su momento pidió la asesoría, obviamente, de Educación Indígena, de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que era naciente también, como lo sabemos, a principios de este siglo. Y entonces, lo que era más práctico en ese momento era traer el modelo que se estaba trabajando en el centro y sur del país. Por eso se habla de educación intercultural bilingüe, si bien lo bilingüe, bueno, ese es un asunto que yo creo que debería seguirse revisando en razón de su practicidad y por supuesto junto con padres y madres de familia de origen indígena. Hay que decir que las últimas generaciones de niños y niñas de origen indígena ya nacidos aquí en Nuevo León, pues su lengua es el español. O sea, aquellos niños y niñas que tenían problemas en razón de su idioma, bueno, eso es algo que mayormente ocurrió hace 20 años. No es que no es que no siga ocurriendo, pero es en mucho menor medida. Traigo aquí los números duros, ¿no? ¿Cuántos planteles, cuántos docentes? Ustedes ya lo están leyendo. Tengo un registro a partir del ciclo escolar 2012-2013, cuando tenían registrados en las escuelas poco más de 1,000 estudiantes de origen indígena de 11 etnias en 54 primarias y eran atendidos por 13 profesores auxiliares bilingües. Ustedes están leyendo los números. Fácilmente cualquiera se da cuenta de que lo que ha aumentado pues son los planteles que se le demandan al departamento atender. Pero no ha crecido de la misma manera el número de profesores y profesoras auxiliares bilingües, ¿no? Se sostiene ahí entre 20 y 24, cuando en realidad de las 54 primeras primarias que había en 2012-2013, hace poco más de 10 años, ahora tenemos poco más de 130 primarias, además de 8 preescolares. ¿Cómo atender eso? Esa es una manera de precariedad material, por supuesto, de recursos, que nos habla no de un error, no de una omisión necesariamente, sino de una forma de regular qué es importante y qué no es importante a partir de este encasillado diferencial del que les hablaba. ¿En dónde poner los recursos? Porque vale la pena políticamente, porque vale la pena electoralmente, o porque está la cantidad de personas que están ahí que supone un riesgo enorme para la gobernabilidad no atender ese asunto. Y en dónde no poner tanto dinero, en dónde hacer una regulación de otro tipo, puesto que el riesgo de ingobernabilidad es menor o no existe
Si acaso algunas de estas personas o estas comunidades indígenas protestaran, demandaran una mejor atención educativa. Realmente las demandas y las protestas más pesadas tienen bueno, más bien son de orden laboral, como podemos suponer, las prioridades. Si bien padres y madres de familia buscan que sus niños y niñas estén en la escuela, pues para que ocurra básicamente el aprendizaje de la escritura y lectura del idioma español, además de las bases aritméticas, que como sabemos son clave para que el niño o la niña se integre a la economía, parte de la familia. Esto no quiere decir que no haya los clásicos casos de éxito, ¿no? En donde niños y niñas trascienden la educación primaria, secundaria, e incluso pues tenemos casos de quienes han llegado a las licenciaturas y son presentados como casos de éxito, de empoderamiento, pero siempre venciendo estas dificultades que no van a terminar. Volviendo al asunto de la materialización de la condición precaria del profesorado auxiliar bilingüe, bueno, pues tenemos aquí el mismo número de docentes desde hace 10 años. ¿Cuánto tiempo, me preguntaba yo, hace un par de diapositivas, podía trabajarse con niños y niñas de todo el grupo, no nada más con niños y niñas de origen indígena, a propósito de la interculturalidad, a propósito de la mera difusión de los rasgos culturales, que bueno, no tiene por qué ser mala, insisto con ello, pero es muy limitada? Pues menos de una hora de trabajo cada que está ahí el profesor o la profesora con la cantidad de planteles que tiene que atender. Ustedes están leyendo. Todo queda reducido al propósito de sensibilización de la presencia de infancias indígenas, supeditada a materiales y estrategias que regularmente son limitados. Y son limitados como un reflejo también de lo limitado que es materialmente el trabajo en cualquier escuela primaria pública, independientemente de si hay o no hay población de infancias bilingüe. Más del doble de planteles, ustedes ya lo veían, ¿no? En los últimos 10 años. La periodicidad de sesiones en cada aula, una o dos veces al mes, si al caso, o sea, ¿cómo puedes realmente pensar en organizar un proceso real de educación bilingüe, siendo que tu figura como profesor o profesora auxiliar es tan limitada y además en tiempo también, ¿no? O sea, hay grupos que ven a su profe bilingüe, como les dicen de cariño, una vez al mes, una hora. ¿Qué puedes hacer realmente? Requerimientos como nivelación y repaso de contenidos para exámenes, porque además, en algunos casos, cuando te toca con tu grupo, después de un mes o después de un par de semanas, puede ser tiempo de exámenes y puede ser que la escuela te pida que atiendas ahora sí por separado a estas niñas, a estos niños mixtecos, nahuas, que reprobaron el examen. Entonces, tú que eres del Departamento de Educación Indígena, tienes que atenderlos para tratar de regularizarlos o cuando menos hacer que pasen el examen. Y es un trabajo establecido dentro del departamento. No es que el departamento se pueda negar o se quiera negar. Es parte del trabajo y es parte de esa condición precaria. Es decir, tenemos una aspiración como departamento, tenemos un objetivo como departamento y no obstante, también sabemos que tenemos que atender una realidad que es muy distinta a lo trascendente, a la trascendencia que implica la educación intercultural. Vamos a tratar de que estos niños y niñas aprueben el examen. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de la organización en los hechos, en la práctica, pues se finca en la evaluación. Según las necesidades de evaluación que existan en ese momento, es que el plan del profesor o profesora bilingüe puede quedar trunco o debe matizarse para atender otras situaciones más relevantes y urgentes que tienen que ver con el logro educativo. ¿Esto qué ocasiona? Pues que bueno, el trabajo al que se ve compelido realizar el profesor y profesora bilingüe, pues tiene que ver con cierta adaptación a contenidos escolares. Es decir, vamos a llevar nuestro objetivo de educación intercultural más bien a las necesidades puntuales que hay en la escuela,
y a las necesidades que están acotadas a la cuestión del reconocimiento de los rasgos culturales. Y entonces vamos a acercar contenidos sobre culturas mesoamericanas, ustedes ya lo están leyendo, como apoyo a las temáticas que ya vienen en los libros oficiales de la SEP. Entonces vamos a relacionar nuestro contenido, vamos a tratar de generar un espacio, por precario que éste sea, dentro de las materias y a propósito de lo que ahí viene, ya no tanto de lo que nosotros teníamos planeado. Vamos a adaptarlo. Ciencias naturales, formación cívica y ética, español, se vuelven trascendentes para hacer posible el espacio para los profes y las profas, que de otra manera, pues seguramente les generaría algún tipo de inconveniente con los planteles escolares si finalmente no colaboraran con la incertidumbre propia del plantel escolar y el desempeño de sus estudiantes. Otra de las cuestiones que también se me hizo evidente durante el trabajo de campo es esta complejidad de la circunstancia sociocultural. Se puede hacer, por ejemplo, como parte del trabajo del departamento, una difusión entre las niñas y niños sobre el derecho a la educación, la violación de los derechos de los menores de edad que son obligados a trabajar. Y no obstante, muchos de los niños y niñas, no solo de origen indígena, hay que decirlo, que escuchan esto sobre el derecho a la educación, pues acompañan a sus papás y a sus mamás a vender. Van a vender y bueno, lo consideran divertido, lo consideran padre o como parte esencial de su vida, como parte de la vida familiar. Entonces, si hay un niño o una niña que no asiste a la escuela porque tiene que ayudar económicamente a su familia, me tocó escuchar respuestas de algunos niños y niñas. Bueno, pues es que si no va a la escuela es por floja, es por flojo, yo también vendo, ¿no? Y estoy aquí en la escuela, en el otro turno. Entonces, hay una complejidad que por supuesto no da tiempo de ser atendida al respecto. Es decir, hablar de manera abstracta sobre los derechos de la educación, a la salud, etcétera, de los niños y niñas, es complicado cuando no se toma en cuenta lo que ocurre, la situación que rodea esta escuela, mínimamente en las colonias, en los barrios donde está ubicada esta escuela y donde viven la mayoría de sus estudiantes. Es algo para lo cual no da tiempo. Recordemos el tiempo que tienen los profes y profas para atender a cada grupo. Y bueno, algo que genera, pues vamos a decir que la difusión necesaria para que de repente haya por ahí algunos actos presupuestarios más originados en la política o en la propaganda, pues es este reconocimiento mediante la folclorización de los rasgos culturales en eventos cívicos y culturales. Aquí en Nuevo León, hace una década un poco más, se agregó al calendario cívico el Día de la Lengua Materna. Y bueno, independientemente de ello, también fue muy vistoso empezar a ver cómo los profes y profas bilingües comenzaron a ensayar junto con sus estudiantes nativos e indígenas, nativos de Nuevo León, quiero decir, por supuesto, el himno nacional, zapoteco, en náhuatl. Es algo muy vistoso, es algo que vuelvo otra vez, no es que sea necesariamente el folclore en su sentido negativo, pero cuando no se aprovecha su potencialidad, precisamente queda en eso, en el folclore, en un nuevo ajuste del profesor y profesora bilingüe a las necesidades multiculturales de la gran ciudad, del respeto y el reconocimiento. Traje aquí a propósito algunos testimonios. Yo solamente me percibo como maestro, ¿no? Dice alguno de los profes con los que platiqué. Y él percibe, además, esta diferencia. Volvemos al asunto del encasillado diferenciado. El profe de inglés también es un profe bilingüe, pero a él le dicen profe de inglés. ¿Cuál es el profe de inglés? Los dos seríamos profe de lengua, según esto. ¿Por qué dice él somos profes de lengua? Porque esa es también otra de las maneras en las cuales se identifica al profesor.
El que sea profesor bilingüe, de hecho, ya matiza, acota su presencia, porque entonces viene a trabajar con los niños indígenas. Como si de veras los niños indígenas siguieran hablando la lengua de sus padres, ¿sí?, o de sus abuelos. Esto, como les digo, no es real ya en muchos de los casos. No lo era hace 6 o 7 años, no lo es ahora, todavía menos. Tenemos el caso también de esta diversidad de perfiles de quienes entraron al Departamento de Educación Indígena. Algunos llegaron aquí a Monterrey a estudiar escuelas normales, pero otros tuvo que ubicárseles porque llegaban aquí a trabajar pues en cualquier cosa y hubo que dárseles una formación. Entonces tenemos el caso de una compañera que llegó a trabajar, llegó como trabajadora del hogar, situación que a ella le hacía sentirse discriminada, pero finalmente era un trabajo que debía realizar. Y no obstante, ¿no?, cuando ella tiene la oportunidad de formarse como docente y entra a la escuela, es que esa sensación de discriminación termina en razón de este empoderamiento relativo que ocasiona la educación, en el caso de ella. Otro más dice: yo me veo como un maestro de interculturalidad y por supuesto yo no soy un profesor que venga a enseñar náhuatl o ñañú o tenec. Tendríamos que dar clases, otra vez la referencia al profe de inglés, ¿no? Tenemos que dar clases como el maestro de inglés y pues eso es imposible. Y no obstante, es tan poco el tiempo que tienen para trabajar que una parte atractiva didácticamente es la elaboración de glosarios bilingües, que vuelvo a lo mismo, es un recurso muy positivo, un glosario español náhuatl, un glosario español zapoteco, y que por supuesto que llama mucho la atención a los niños y niñas de todo el grupo y anima al niño o niña de origen indígena, que a lo mejor ya solamente es hablante pasivo de esa lengua que habla muy bien sus abuelos, sus padres, anima a decir, bueno, yo sí lo entiendo, aunque no lo hable, ¿no? Y sí, en efecto, se genera algún tipo de empatía con el compañero, con la compañera, porque al final en niños de este primer ciclo escolar de la primaria que abarca primero y segundo, pues todavía no existen datos de discriminación como tal. Yo recuerdo una vez que llegué a un salón junto con el profesor bilingüe y como me vieron llegar junto con el profesor bilingüe, me preguntaron que yo qué lengua hablaba. Entonces, para mí es una anécdota muy significativa en razón de cómo dices, bueno, este niño y esta niña, ¿no? Son pequeños eh, y no tienen reparos en preguntarle a nadie nada al respecto, independientemente de tu fenotipo. Cosa que empieza a desaparecer desafortunadamente cuando llegamos a este último ciclo escolar de primaria compuesto por quinto y sexto. Se ve mucho menos ese tipo de preguntas inocentes y que, insisto, nos hablan de ausencia de discriminación, cuando menos en algunos aspectos. Yo primero llego con mi plan de trabajo, dice otro profesor, pero si hay rezago educativo como consecuencia de que pertenezcan a una cultura indígena, bueno, pues entonces mi trabajo cambia, se modifica, porque tengo que apoyar en las calificaciones. ¿Qué pasa con la interculturalidad, como esté siendo entendida? Que en esta ponencia no estoy entrando en ese detalle. Nosotros damos clases de interculturalidad, me dice otro profe. Fomentamos valores, esta visión axiomática. Se les explica a los maestros que también se toman en cuenta sus planes y programas para que no se entorpezca el trabajo que están haciendo con los niños. Es decir, nuevamente, esta adaptación a la necesidad de la escuela, que insisto, no necesariamente es negativa, pero termina absorbiendo gran parte del tiempo del trabajo, lo termina precarizando y por supuesto precarizando la actitud y posibilidad del profesor delante de lo que puede hacer. Los alumnos que llegan a una escuela donde ya se sensibilizó se llevan una impresión, hay un maestro bilingüe, entonces los niños ya se sienten con la confianza, ya pueden hablar, es decir, hay elementos que son positivos, hay que decirlo, pero que quedan truncos en razón de estas otras necesidades a atender y de repente pues ni siquiera los directivos de estas escuelas
tienen bien definido a qué va. O sea, hay un llamado porque hay un acuerdo de que en cuanto se identifiquen niños y niñas indígenas hay que llamar al departamento para que los provean con un profesor, pero realmente entonces el trabajo que se realiza es un poco incierto. Y no obstante, en el nivel de algunos profesores, les complementa mucho identitariamente, que es otro elemento importante que vale la pena darle seguimiento. El refuerzo de identidad que dicen sentir algunos de los profesores y profesoras bilingües tiene que ver con su trabajo en el departamento y este reconocimiento que se les da como docentes. Bueno, ya entrando en la última parte, recogiendo algunas cosas. Esta precarización del trabajo del profesorado ocurre en términos conceptuales, mencionaba yo a Isabel Lori y a Michel Foucault, en esto que es el hetero y autogobierno más la posibilidad de resistencia, que le tengo señalada con un asterisco. Es una dinámica ambivalente, no paradójica, en la cual ocurren estos fenómenos, la adaptación a la situación de cada plantel en función de las necesidades del mismo, que genera una forma, ¿no?, de autogobierno supeditada a lo que es la necesidad del sistema escolar y de cada uno de los planteles. Limita las alternativas para intervenir en la situación de la diversidad en cada plantel. Si se dan cuenta en todo lo que les mostré, bueno, ¿y la diversidad en qué momento se aborda? Precisamente, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué momento queda para hacer el trabajo que trasciende lo que es la situación del plantel? Entonces lo que ocurre es un aprovechamiento circunstancial por el interés a la urgencia en algún plantel o planteles para trabajar esa diversidad, que es en donde pueden darse estos escenarios de resistencia manifestada a través de la creatividad docente, aprovechar esos mínimos espacios, aprovechar esos eventos cívico-culturales en donde ellos pueden traer a colación una parte importante de lo que es su trabajo desde la interculturalidad y sin embargo pues muy limitado, muy supeditado, como ya decía yo. Las prioridades del plantel no se relacionan con la educación intercultural, sino con una atención remedial que nuevamente obliga al profesor, ¿no?, a encarar una situación docente totalmente distinta, un reto diferente al de la diversidad. Y no obstante, bueno, estas actividades mínimas sobre la diversidad acotadas a contenidos curriculares y al calendario cívico, pues son las que tienen que aprovecharse en función de esta creatividad. Un abordaje no situado, en efecto, de esta diversidad, pero que funge casi como el único espacio en el que se puede trabajar esta parte trascendente. También se pueden aprovechar la orientación coyuntural en caso de evidencia de discriminación o bullying. Pocos casos me tocó ver, pero estoy seguro de que algunos incluso me fueron ocultados o simplemente consideraron que yo no tenía derecho a saberlos por las implicaciones, pero sí los hay y son espacios que se aprovechan coyunturalmente para hablar finalmente, ¿no?, al final, de la importancia de la diversidad de una manera más contextualizada. Bueno, en suma, ya redondeando, ¿cómo se precariza entonces una educación intercultural? Aquí hay unos puntos importantes que alguien más puede tomar para iniciar sus propios proyectos, ¿no? Difundir y adaptar rasgos culturales a la educación escolarizada, ¿no? Acotar la divulgación de las diferencias culturales solamente a eso, no situadas. Provoca que el profesor o profesora encargada tenga que limitar su creatividad, su conocimiento, su aptitud, ¿no?, a un esfuerzo individual. Es decir, la escuela, el plantel, no acompaña al profesor o a la profesora en su esfuerzo. Por tanto, esto se limita a que tiene que ser la figura del profesor, ¿no?, el héroe o la héroe de la película. Hacer ese trabajo aún en las condiciones en las cuales se le están presentando. Por supuesto, esto nos debe llevar a considerar relaciones de poder que pasan por el discernimiento personal, la responsabilidad individual, cosa que es el sello característico de este autogobierno neoliberal, el empoderamiento a partir del esfuerzo individual a pesar de las circunstancias estructurales.
con el consabido reconocimiento a esa labor. Y sabemos con el profesor y la profesora esforzada que hace su trabajo individual, insisto, con muy pocos apoyos, pues es mostrada como ejemplo y hasta se le puede dar premios, entrevistas. ¿Por qué? Porque ese tiene que ser el modelo a seguir, es decir, las condiciones materiales y estructurales del sistema educativo van a continuar siendo reguladas al amparo de una gobernabilidad posible. Todo lo que ahí se pueda hacer y que sobresalga de esa situación precaria, casi siempre va a ser resultado de este discernimiento personal sobre lo que yo soy como docente, lo que yo puedo dar como docente a pesar de las circunstancias. Y lo están leyendo ahí abajo en rojo, esto que se repite, es una precondición ideológica de la precarización como técnica de gubernamentalidad. Sentar el precedente y en adelante decir que es él o la docente en la que recae el esfuerzo para hacer bien su trabajo, en detrimento de la responsabilidad estatal. Es decir, una gubernamentalidad cimentada en una disciplina y control interiorizados. ¿Cómo nos disciplinamos nosotros frente a esta precariedad del trabajo? ¿Cómo nos disciplinamos nosotros frente a la complejidad de la diversidad que se nos está pidiendo que abordemos en el aula, con niños y niñas en situaciones étnicas, económicas, culturales tan distintas? Entonces es la transformación del propio docente en un agente activo y no solo en alguien a quien dominar la que genera esta autopercepción de libertad y autonomía. Es decir, las condiciones siempre van a ser difíciles y siempre está en mí dar un paso adelante. Bueno, vamos cerrando. Esta labor emprendida hace 25 años por el Departamento de Educación Indígena y sus profes bilingües tiene que revisarse desde la condición precaria y yo llamo entonces a quien tenga proyectos similares a hacer algo parecido. Su labor no debe separarse de una forma de trabajo que hoy por hoy es hegemónica y que radica en la exigencia al individuo, decía yo, en este caso al docente, de entregar toda su persona, venciendo casi cualquier dificultad o limitante, como una forma de precarizarse a sí mismo a través del trabajo virtuoso, sacrificado, emprendedor, en suma poniéndose la camiseta, ¿no? Sabemos que esta frase aplica casi en todos los casos, pero sabemos también cómo logra tergiversar la realidad, ¿no? Y lo que te demanda. Es lo que traigo para compartirles esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos este trabajo que, a lo que entiendo, tiene muchos años ya de haberse implementado, pero sigue siendo vigente ante la falta de las políticas educativas que puedan cubrir este tipo de requerimiento necesario, sobre todo para los profes bilingües, ¿no? Que, bueno, como tú comentabas al final, día a día hacen este tipo de acción que es la capacidad de resistencia, ¿no? Pero también me pregunto, o de resiliencia, porque ante los pocos recursos que tienen, el poco apoyo que tienen también de la Secretaría de Educación Pública, incluso también habría que revisar de las primarias, pues qué se hace, ¿no? Hacen mucho para tan pocos apoyos que reciben. Hasta el momento no tenemos alguna pregunta aquí en el chat del seminario de Zoom. No sé si Mónica, Angélica desean compartir algo a Alejandro. Yo sí tengo una pregunta para Alejandro. Además, o sea, se nota muchísimo conocimiento de trasfondo más allá de esta presentación. Pensaba con tu ejemplo, Alejandro, en el caso del sistema educativo estadounidense, que estoy un poco más familiarizada con él, y justamente tienen también estos profesores auxiliares de lengua para escuelas que registren al menos 20 estudiantes que no hablen inglés como su primera lengua, ¿no? Y fue un gran debate cuando se instauró esto normativamente, porque justamente se decía que
estaban fomentando una visión asimilacionista, donde estos profesores lo único que les interesaba era pues que aprendieran el inglés, y un poco una labor parecida a la que nos cuentas tú de ayudar a que los estudiantes pasaran los exámenes estandarizados que tienen que hacer varias veces al año, ¿no? Como un tema remedial. Y recuerdo haber platicado con algunos profesores allá, ellos me decían, pues sí, puede ser que este es nuestro primer objetivo a cumplir. Sin embargo, ellos decían que gracias a que se había instaurado normativamente esa regla de que todas las escuelas que tuvieran al menos cierto número de estudiantes con algún origen cultural diverso y étnico, y en fin, que ahora era posible dar algún tipo de atención adicional, ¿no? O adecuada quizá para estos estudiantes, ¿no? Que antes realmente no había nada y pues los ponían en un salón aparte donde nadie les daba pues ningún tipo de atención, y a veces ponían estudiantes con algún antecedente inmigrante junto con estudiantes que tenían algún tema de diversidad eh, neurológica, ¿no? O sea, algún tema de aprendizaje. Y yo quería preguntarte como desde la parte normativa o más desde política pública, si a ti se te ocurre algo o realmente crees que no tendría que ir por ahí, que pudiera justamente legislarse o normar, no legislarse, normarse en términos de tiempos mínimos con los estudiantes, ¿no? Claro, para eso tendría que haber más profesores y más recursos, pero o sea, de entrada lo que me parece un tema bien complejo, además de esta parte cultural, ¿no? De este enfoque solamente en la folclorización y lo cultural que tú mencionas, es el poquísimo tiempo disponible que tienen con estos alumnos. Entonces, si ves alguna forma que pudiera al menos eso modificarse de manera normativa y ser un primer paso para que después ellos tuvieran un poco más de libertad en cómo usar su tiempo. Sí, bueno, mira, a mí me parece, y creo que tú mencionabas un aporte importante. Sabemos que ciertas estrategias viven, se desarrollan y mueren dentro de un mismo sexenio en razón de que fue un gobernador, ¿no? Un presidente, ¿no? Quien abogó por ese tipo, en este caso, de propuesta educativa. Entonces, en el caso de Nuevo León no ocurre algo diferente a lo que ha sucedido con la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe a nivel federal. Una vez que el gobierno que la promovió y que dio el presupuesto salen, terminan sus funciones, el siguiente gobierno, entre comillas, no sabe qué hacer con eso. O le puede parecer que funciona mal, o aunque le parezca rescatable, no está dispuesto a que sea parte de sus proyectos insignia. Suena muy crudo lo que estoy diciendo, y si no es mi proyecto insignia, pues entonces queda ahí a la saga y que siga trabajando con el presupuesto que ya tenía, ¿no? Pero que siga atendiendo, porque si no, hasta eso poco que le sigo dando, pues voy a ver si se lo sigo dando, porque cómo es posible, pensemos, que está rechazando a más planteles, que dice que no los puede atender. ¿Por qué no los puede atender? Bueno, es obvio cuando se le enseñan los números. ¿Por qué no los debería de atender, cuando menos no de esa manera? Entonces yo pienso que dentro del sistema, porque siempre va a ser dentro del sistema, de ahí esta situación de hetero y autogobierno que mencionaba yo conceptualmente, siempre va a ser dentro del sistema que ocurra esta atención, porque es escolarizada, estamos hablando del ámbito escolar. Sí tendría que haber un movimiento de orden presupuestal para que se pudiera hablar en términos reales y no solamente meter reglamentos en lo abstracto sobre los tiempos mínimos de atención, que los propios profesores y profesoras dijeran que son necesarios respecto a la labor que se les está solicitando, porque hay una diferencia cualitativa sustancial entre el ejemplo que tú me pones de los profesores auxiliares de lengua en Estados Unidos y lo que hay acá. Allá, por lo que tú me estás diciendo,
pues no lo disfrazan de ninguna otra cosa, ¿no? Es un profesor auxiliar de lengua que llega cuando hay un porcentaje mínimo estimado de estudiantes que hablan como lengua materna el español, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O algún otro idioma distinto al inglés. Y no obstante, aquí en México no es eso. O sea, la figura de profesor auxiliar bilingüe es algo que llena las expectativas de lo que es reconocido. El propio departamento se llama Departamento de Educación Indígena. Seguro que si se hubiera llamado Departamento de Educación Intercultural Bilingüe, como que hubiera suscitado un poco más de confusión en el principio. Bueno, ellos, ¿qué hacen? ¿A quién atienden? ¿Qué es eso de la interculturalidad? Cuando voy y les hablo acerca de la población indígena, me dicen sí, pero no nada más la población indígena, ¿no? Es algo que tiene que transversalizar la educación de cualquier persona. Ah, entonces no atiendes indígenas, entonces ¿para qué te doy dinero, no? Esto lo puede hacer un profesor titular. Vamos, estoy elucubrando, se dice coloquialmente. O sea, ¿qué podría haber pasado? Se tiene que llamar de educación indígena porque es lo que políticamente se reconoce y es para lo que políticamente hay dinero. Y no obstante, este no es suficiente, lo estamos viendo. Sin embargo, el hecho de que se reconozca únicamente como atención a niños y niñas de origen indígena sí provoca lo que estoy diciendo. Es decir, un presupuesto que no crece, un presupuesto que está sujeto a que el departamento diga, bueno, sigo atendiendo este número de niños indígenas, como vieron en la lámina. Todavía en 2024 yo no tengo el dato de cuál es el nuevo censo, ¿no?, de niños y niñas indígenas en las escuelas. Se tiene que estar renovando cada año. Entonces, definitivamente, lo que se tiene que hacer es repensarlo como política, junto con el departamento. Es decir, después de más de 2 décadas de estar trabajando, ¿qué tiene que decir el departamento respecto a sus necesidades? Que lo dicen, ¿no? Pero se tiene que tomar mucho más en serio como parte de la política educativa por venir aquí en Nuevo León. Es lo que yo podría decir. Gracias, Alejandro. Gracias. Tenemos aquí en el chat un comentario de Janet Bravo Palomino. Dice, buenos días, considero que la promoción de intérpretes en las escuelas es muy importante para poder tener diversidad cultural en las escuelas y seguir procurando a que no se pierda la lengua materna de los grupos. Es un comentario. Estimada Angélica, no sé si ustedes comentar algo. Sí, claro que sí. Bueno, digamos que la promoción de intérpretes de lenguas distintas al español, como decía yo durante mi intervención, no es que esta actividad per se sea mala. Yo lo que digo es que es muy limitada, es incompleta como parte de una política, porque inclusive habría que pensar qué tanto a los papás y las mamás de estos niños y niñas nahuas, mixtecos, zapotecos, etcétera, quieren que de veras su hijo o su hija repase la lengua que ellos traen desde Oaxaca o desde Chiapas o desde Hidalgo. ¿Qué tanto quieren que la reproduzcan y para qué? Porque si no, pues es un romanticismo más. Qué bueno que todavía hablen la lengua. Bueno, un papá o una mamá me consta que te dice, bueno, ¿para qué la va a hablar? ¿O para qué la quieres enseñar en la escuela? No generalizo, por supuesto, ¿no? Pero sí es más complejo que solamente decir, bueno, pues es que hay una maestra, como ocurrió en un caso, una maestra de origen mixteco, hay una maestra ahí en el preescolar y parte de su clase es repasar la lengua mixteca. Bueno, los primeros en reclamar ello fueron precisamente los papás y mamás mixtecos, que más bien esperaban, o su expectativa es que sus niños y niñas ganen en materia de conocimiento de la lengua española, el castellano. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Pues porque el mixteco se lo hablamos aquí en casa. Es decir, es muy complejo y al final es como le respondía yo a Mónica hace unos minutos, ¿no? Es decir, la labor para la que fue creado el Departamento de Educación Indígena es mucho más trascendente que solamente tener intérpretes.
Los glosarios, decía yo, español náhuatl, español ñañú, son muy buenos didácticamente porque interesan a todo el grupo, no solamente a los niños y niñas bilingües. Y me parece una herramienta muy poderosa, pero una herramienta muy poderosa como parte de una estrategia que hiciera posible que de veras se abordaran temas de diversidad y que no se quedara el asunto como ahí viene el profe de inglés y ahí viene el profe de náhuatl, porque se supone que ese no es el cometido. Es todo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, con esta sesión cerraríamos, bueno, perdón, con ese comentario cerraríamos la sesión. Agradezco a al y a la invitada Angélica, Alejandro, por compartirnos este panorama en relación a las comunidades indígenas, tanto en Monterrey como en Mexicali. Y bueno, al resto los invitamos a la penúltima sesión de este seminario para para el 17 de mayo de este año, ¿no? Bueno, hasta luego. Voy a parar la grabación listo, por Facebook. Unos minutos, listo.